La siembra perfecta. El sol apenas comenzaba a asomarse tras las colinas de Galilea cuando Eliab salió de su casa. Llevaba en las manos un saco de lino lleno de semillas, las mejores que había guardado de la cosecha anterior. Su padre, antes de morir, le había enseñado que la tierra no perdona la pereza. Si quieres buen trigo, madruga con el sol y siembra con alma. Eliab amaba la tierra. Le encantaba ver cómo las semillas, pequeñas y aparentemente muertas, se transformaban en tallos verdes que se mecían con el viento. Ese año sembraría la parcela más grande que había heredado, justo al lado del camino donde todos pudieran verla. Mientras esparcía las semillas con movimientos amplios y precisos, su vecino menor, Jair, se acercó con una caña de pescar al hombro. Eliab, deja eso y ven al lago. Los peces están saltando como locos. Eliab sonrió sin dejar de sembrar. Voy no, Jair. Esta tierra tiene hambre de trigo. Siempre trabajando, se burló Jair, alejándose. El trigo crecerá solo, como siempre. Eliab lo vio marchar y negó con la cabeza. Sabía que el trigo no crecía solo. Requería esfuerzo, paciencia y, sobre todo, vigilancia. Porque donde hay buen trigo, también hay quien quiere arruinarlo. Lo que Eliab no sabía era que esa misma noche, cuando el pueblo entero durmiera, alguien vendría. Y no vendría a sembrar paz. El sol se oculta tras las montañas. Las sombras crecen. Y en la oscuridad, una figura sigilosa se desliza entre los campos. Lleva un saco, pero no de semillas de trigo. ¿Qué sembrará en la tierra de Eliab? El viento de la noche. La luna se ocultó tras una nube gruesa, como si el cielo mismo quisiera cerrar los ojos ante lo que estaba a punto de suceder. Una figura encapuchada avanzaba entre los surcos recién sembrados de Eliab. Sus pasos eran silenciosos, casi felinos. Conocía bien aquellos campos, los había recorrido de día bajo el sol, siempre con una sonrisa falsa y palabras amables. Se llamaba Asher. Era el primo lejano de Eliab, aunque nunca lo reconocería en público. Años atrás, su padre había perdido estas mismas tierras en una disputa con el padre de Eliab. Desde entonces, Asher había jurado venganza. No una venganza violenta, de sangre. Algo más retorcido. Más lento. Más venenoso. Si no puedo tener esta tierra, susurró entre dientes, tú no comerás de ella. Abrió el saco que llevaba al hombro. Dentro no había semillas de trigo. Eran semillas de cizaña, una planta maldita que en sus primeras semanas se parecía peligrosamente al trigo. Pero cuando crecía, sus raíces se enredaban con las del buen cereal, robándole la luz, el agua, la vida. Asher sembró con rapidez, esparciendo las semillas entre las de Eliab. Una aquí, otra allá. No dejaría un solo surco limpio. Cuando terminó, miró el campo una última vez. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Dentro de unas semanas, murmuró, empezarás a verlas. Y para entonces, ya será tarde. La nube se apartó de la luna, bañando el campo con luz plateada. Pero Asher ya había desaparecido, engullido por la noche como la serpiente que se desliza entre las piedras. A la mañana siguiente, Eliab salió a ver su campo. Todo parecía en orden. La tierra estaba lista, las semillas comenzaban a germinar. No podía imaginar que, bajo esa aparente calma, un enemigo había plantado la semilla de su destrucción. Los días pasan. Los primeros brotes asoman. Eliab sonríe orgulloso. Pero entre los tallos tiernos, algo diferente comienza a crecer. Algo que no debería estar allí. ¿Cuándo descubrirá Eliab la verdad? ¿Y qué hará cuando la descubra? El descubrimiento. Pasaron 3 semanas.
Los campos de Galilea se vistieron de verde, y las colinas parecían un mar de espigas tiernas que bailaban con el viento. Los agricultores de la región caminaban orgullosos entre sus parcelas, revisando cada surco con la mirada experta que dan los años. Eliab hacía lo mismo cada mañana. Se levantaba antes del alba, tomaba un pedazo de pan y salía a recorrer su tierra. Era su momento favorito del día, el aire fresco, el rocío en sus pies descalzos, el rumor de las hojas recién nacidas. Pero aquella mañana, algo le hizo detenerse. Junto a la cerca del camino, donde la tierra era más húmeda, vio un grupo de plantas que no reconocía. Se agachó, frunciendo el ceño. Eran más altas que el trigo, de un verde más oscuro, casi azulado. Arrancó una y examinó sus raíces. Su corazón dio un vuelco. Cizaña, susurró, y la palabra supo a veneno en su boca. Corrió por el campo, revisando parcela tras parcela. Su pánico crecía con cada paso. La cizaña no estaba solo en un rincón. Estaba por todas partes, enredada con el trigo, mezclada como una maldición silenciosa. No. Gritó, cayendo de rodillas. No puede ser. Los sirvientes, que lo oyeron desde la casa, acudieron presurosos. Miraron el campo y comprendieron. Señor, dijo uno, llamado Simón, un hombre joven de manos fuertes y carácter impulsivo. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Ahora mismo. Antes de que se extienda más. Eliab levantó la vista. Por un momento, la ira nubló su juicio. Quería decir que sí, que arrancaran cada planta maldita, que la quemaran hasta que no quedara rastro. Pero entonces recordó las palabras de su padre, dichas años atrás: hijo, en la tierra, como en la vida, no todo se puede arreglar con prisas. Miró de nuevo el campo. El trigo y la cizaña crecían juntos, sus raíces enredadas en un abrazo mortal. Si arrancaban la cizaña ahora, arrancarían también el trigo. Destruirían la cosecha antes de que pudiera madurar. No, dijo al fin, con voz temblorosa pero firme. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. ¿Hasta la siega?, protestó Simón. Pero entonces la cizaña habrá robado la fuerza de la tierra. Eliab asintió, con los ojos fijos en el horizonte. Lo sé. Pero en la siega, podremos separarlas. El trigo, al granero. La cizaña, al fuego. Los sirvientes intercambiaron miradas, confundidos. Pero obedecieron. Esa noche, Eliab no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando su campo a la luz de la luna. Las plantas malditas seguían allí, creciendo en silencio, robando la vida de su trigo. Pero en su corazón, una pregunta ardía con más fuerza que la ira. ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué? La luna ilumina el campo. Las sombras se mueven. Y en la aldea, alguien observa desde las sombras, sonriendo. La cizaña ha crecido. El plan funciona. Pero el dueño del campo no se rinde. Y los días pasan, acercándose lentamente a la siega. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el momento de la cosecha? La espera y la revelación. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. El trigo creció, fuerte a pesar de la amenaza. Pero la cizaña creció con él, más alta, más arrogante, como si supiera que por ahora compartía la tierra sin castigo. Eliab visitaba el campo cada tarde. Ya no con la alegría de antes, sino con una mezcla de esperanza y tristeza. Observaba cómo las espigas buenas se inclinaban con el peso del grano, mientras las malas levantaban sus cabezas venenosas hacia el sol. Los vecinos murmuraban: ¿por qué no la arranca? Ese campo está maldito. El trigo se perderá. Pero Eliab recordaba las palabras de su padre y callaba. Una tarde,
cuando el sol comenzaba a descender, vio a lo lejos una figura que le resultó familiar. Era Asher, su primo, que se acercaba con paso lento y una sonrisa que nunca terminaba de ser sincera. «Primo», dijo Asher, deteniéndose junto a la cerca. «Qué tristeza lo de tu campo. Tanto trabajo para nada». Eliab lo miró fijamente. Algo en su voz, en esa falsa compasión, le heló la sangre. «¿Tú sabes algo, Asher?» El primo fingió sorpresa. «¿Yo? ¿Qué iba a saber? Solo me duele verte así». Pero en sus ojos, por un instante, brilló algo. Algo que Eliab reconoció, el destello del que sabe más de lo que dice. Esa noche, Eliab no pudo dormir. Recordó la noche de la siembra. Recordó haber visto una sombra alejándose de su campo, pero lo atribuyó al cansancio. Ahora todo encajaba. Asher. El primo que nunca superó la disputa por las tierras. El que siempre miraba los campos de Eliab con envidia mal disimulada. El que esa misma semana había comprado un saco de semillas en el mercado, aunque no tenía tierras que sembrar. Al amanecer, Eliab fue al mercado y habló con el vendedor. ¿Recuerdas qué semillas compró Asher? El vendedor dudó un momento, luego asintió. Cizaña. Dijo que era para estudiarla, para proteger sus propias tierras. Eliab sintió que el mundo se detenía. La verdad, por fin, estaba ante él. Pero ahora venía la pregunta más difícil. ¿Qué hacer con ella? La verdad quema en el pecho de Eliab. Puede ir a las autoridades. Puede acusar a Asher públicamente. Puede buscar venganza. Pero el trigo aún está en el campo. Y la cizaña, también. ¿Qué elegirá el dueño? ¿Justicia inmediata o sabiduría paciente? La cosecha. Llegó el tiempo de la siega. Los campos de Galilea ondulaban como un mar dorado bajo el sol del verano. Hombres y mujeres salían con hoces afiladas, cestas y cantos de alegría. Era el momento más esperado del año. En el campo de Eliab, la escena era diferente. Los segadores se detuvieron en el borde, mirando al dueño con dudas. Allí estaba el trigo, hermoso y maduro, inclinando las espigas con el peso del grano. Pero también estaba la cizaña, alta y venenosa, enredada con el buen cereal como una serpiente que no suelta a su presa. «Señor», dijo Simón, el sirviente impulsivo. «¿Empezamos?» Eliab asintió. Pero antes de que alguien moviera un dedo, levantó la mano. «Escuchadme todos. Hoy no solo cosechamos trigo. Hoy cosechamos verdad. Y la verdad, a veces, duele más que la hoz». Los segadores guardaron silencio. «Separad primero la cizaña», ordenó Eliab. «Atadla en manojos para quemarla. Luego, el trigo, al granero». Los hombres empezaron a trabajar. Era una tarea lenta, minuciosa. Cada mata de cizaña había que buscarla entre el trigo, separarla con cuidado para no arrancar las raíces buenas. Pero lo hicieron. Eliab no participó en la siega. En cambio, se sentó en una roca junto al camino, esperando. No tardó en llegar quien esperaba. Asher apareció, como todos los días, con su sonrisa falsa y su andar de quien no tiene prisa. Pero al ver lo que ocurría en el campo, su rostro cambió. Vio cómo los segadores amontonaban la cizaña, cómo separaban lo malo de lo bueno. Vio, sobre todo, a Eliab sentado en la roca, mirándolo fijamente. «Primo», dijo Asher, con voz menos firme que otros días. «Buena cosecha, ¿eh?» Eliab se levantó lentamente. Caminó hacia él con paso pausado, sin prisa, sin ira. Se detuvo a 1 metro de distancia. «¿Sabes qué es lo más triste de la cizaña, Asher?», preguntó. Asher tragó saliva.
No. No sé. Que se parece tanto al trigo que muchos la confunden. Pero al final, siempre se descubre. Porque no da fruto. Solo roba. Asher desvió la mirada. Sus manos temblaban. Yo no sé de qué hablas. Eliab suspiró. Dentro de él, la lucha entre la ira y la misericordia había durado meses. Pero en ese momento, mirando a su primo, vio algo que no había visto antes: miedo. Miedo verdadero. El miedo de quien sabe que ha sido descubierto. Podría llevarte ante las autoridades, dijo Eliab con calma. Podría hacer que pagaras por cada mata de cizaña que sembraste en mi tierra. Asher palideció. Pero no lo haré, continuó Eliab. No porque lo merezcas, sino porque no quiero que mi trigo se manche con tu sangre. Se volvió hacia el campo, donde los segadores ya amontonaban la última de la cizaña. Mira bien, primo. Eso es lo que sembraste. Eso es lo que eres. Un montón de maleza que solo sirve para el fuego. Asher miró el montón. Luego miró a Eliab. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró. Eliab no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia su casa, dejando a su primo solo junto al camino. Detrás de él, el fuego comenzó a crepitar. La cizaña ardía, lanzando humo negro hacia el cielo. Y en medio de las llamas, las palabras del dueño resonaban en el viento. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Porque en la siega, todo se descubre. Y cada uno recoge lo que sembró. El granero de Eliab se llenó de trigo ese año. Más que nunca, decían los vecinos. Como si la tierra, después de la prueba, hubiera querido recompensar la paciencia de su dueño. Asher abandonó la aldea. Nadie supo a dónde fue. Pero años después, un viajero contó que en un pueblo lejano había conocido a un hombre que pasaba los días ayudando a los agricultores a reconocer y arrancar la cizaña de sus campos. Le llamaban el que siembra paz. Eliab, cuando escuchó la historia, sonrió. Hasta la cizaña, murmuró, puede dar fruto si se deja quemar por el fuego adecuado. Y siguió sembrando su tierra, madrugando con el sol, esperando siempre la cosecha. Fin.